Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 13, versos del 26 al 41. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Mas Dios le levantó de los muertos. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vivió corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Hasta ahí nada más, queridos hermanos. Ahora acompáñenos a dar nuestros cantos de alabanza a nuestro Padre Dios. Nuestra primera alabanza: al Cristo vivo sirvo. Aunque
La siguiente alabanza, rojo fue tu amor. A continuación, queridos hermanos, digno es el Señor.
Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza Él vive hoy. Continuación, hermanos, dejamos a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra. Buenas tardes a todos ustedes, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde que nos hemos reunido para alabar al nombre del Señor, para exaltar su nombre por todas las misericordias que nos ha dado, no solamente en esta semana, sino al llamarnos a ser parte de este pueblo que Él ha comprado por su gracia, para que seamos, como escribe el apóstol Pablo, celosos de buenas obras. En la carta que se dirige a los hebreos, en el capítulo 12, mientras el escritor hace un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, digamos, al verso 22, Hebreos capítulo 12, verso 22, y el escritor de esta carta dice lo siguiente: sino que se han acercado al monte Sión
y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumido. Ayer, precisamente el sábado, que mi esposa y yo salíamos a comprar algunas cosas para el desayuno, para el almuerzo, me llamaba la atención ver cómo la mentalidad de la sociedad ha cambiado dramáticamente en los últimos 20 años. Yo recuerdo todavía cuando éramos chicos, el sábado, que tradicionalmente es conocido como Sábado de Gloria, era un día de muy poca o ninguna actividad en la ciudad. Me sorprendió ver la cantidad de personas haciendo su vida, su rutina, en negocios abiertos. Y más allá, hermanos, de que podamos pensar en la quietud de un Sábado de Gloria, habla de la mentalidad del ser humano, de una sociedad que se ha secularizado, que ha dejado de lado la fe, que ha dejado de lado la religión. Y no es que la fe, refiriéndome a todos los credos, a todas las confesiones, sea mejor que la secularidad del hombre, pero es un hecho que el hombre no ha perdido de vista de su mente a Dios, aun cuando en la religión puede ser concebido de manera equivocada. Había un vestigio de Dios en la mente de los hombres. En estos días es común ver cómo la gente, creyentes y generalmente no creyentes, lo aprovechan para vacacionar, y cada vez que hablo de esto siempre tengo que aclarar, no es que sea malo salir de vacaciones, o no es que sea malo eso, pero creo que la iglesia siempre encuentra su reposo ¿en dónde? ¿En el Señor? En Cristo. Cristo es nuestro reposo. Estos días personalmente he estado trabajando el viernes por la mañana, estaba predicando en una iglesia, después al mediodía en otra, y por la tarde estaba acá. Pero el sábado, ayer en la noche también estuve cumpliendo con un compromiso de estar en una iglesia enseñando a un pequeño grupo de varones. Y más allá de que a mí me parezca cansado, me llena de satisfacción el saber que hay un reposo al cual hemos sido llamados. Y le repito, cada vez que hablo de esto, no pretendo decir que salir de vacaciones sea un pecado, que sea malo, que sea algo que no deberíamos hacer. Pero creo que nosotros como creyentes, nuestra mente debe estar formada de otra manera, en ver en Cristo nuestro mayor reposo, nuestro mayor descanso. Y cuántas veces, hermanos, cuando pensamos en días de descanso, dirigimos nuestra mente a otras cosas menos a edificar nuestra fe. ¿Cuántas veces cuando vienen los días de descanso nos decimos, qué bueno, tengo una semana de vacaciones, voy a aprovecharla para leer los libros que nunca he leído y que me pueden ayudar en mi fe, voy a aprovechar para estudiar la Biblia que no he tenido oportunidad de estudiarla seriamente, voy a tener oportunidad para orar más del tiempo que oro comúnmente cuando
tengo que estar trabajando, siempre nuestra mente se dirige a me voy a levantar tarde, voy a dormirme noche, voy a ver películas, voy a salir a algún lado, pero pocas veces dirigimos realmente nuestra vida a encontrar reposo y descanso en el Señor. Nosotros como creyentes no podemos caer en la secularización de esta sociedad. El escritor a los Hebreos le recuerda a la iglesia que ellos se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a las miriadas, a los millones de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Sin duda alguna que el escritor a los Hebreos les está diciendo: ustedes, la iglesia del nuevo pacto, han entrado al cumplimiento de grandes promesas que en el antiguo pacto no eran reales. Por eso la advertencia: no desechéis al que habla. Quiera Dios que nosotros como iglesia podamos apreciar las enormes bendiciones que tenemos tras la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, si usted tiene su Biblia en sus manos, ábrala en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 36. Hechos 2, 36, estaremos hablando acerca de la resurrección de Cristo, de la importancia no solamente de su resurrección, sino de su vida, su muerte y su resurrección. Hechos capítulo 2, verso 36, el apóstol Pedro, cuando está hablando a aquella multitud congregada alrededor del templo, después de que escucharon y vieron este insólito acontecimiento del estruendo, y a un grupo de 120 personas hablando en idiomas diferentes, en el idioma de los medos, de los partos, de los elamitas, se preguntaron: ¿qué es esto que está pasando? Después de que el apóstol Pedro hace una explicación de lo que ellos están percibiendo, los lleva a una inevitable conclusión. Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues con certidumbre, o ciertísimamente, dice Reina Valera 60, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo, Señor y Mesías. Que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Quiero que en esta tarde meditemos sobre el siguiente tema. ¿Es Jesús Señor y Mesías? Es una pregunta. ¿Es Jesús Señor y Mesías? ¿Cuál es la importancia de esta pregunta? Una pregunta a la que nosotros tenemos que responder, y tenemos que saber también responder cuando alguna persona hace esta pregunta. Ustedes recordarán que en este caso el apóstol Pedro les dice, por ejemplo, en el verso 36, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. ¿Cómo habían tratado estos hombres, este pueblo, cómo había tratado la casa de Israel a este Jesús? No a cualquier Jesús, a este Jesús. Tome en cuenta que el nombre de Jesús era un nombre común en aquellos días. Había probablemente muchos hombres con el nombre de Jesús que habían sido crucificados, pero en el caso de Pedro está refiriéndose a Jesús, quien en el verso 22 identifica como Jesús Nazareno, el de Nazaret, y luego les dice: a este Jesús Nazareno que ustedes crucificaron. Para aquella multitud de personas, este Nazareno era un sedicioso, era incluso un blasfemo, como lo vamos a encontrar en algunos de los evangelios cuando es presentado para ser juzgado. A esta gente acusa a Jesús de ser un blasfemo, y la acusación es esta: porque siendo hombre se hace llamar Dios. Para ellos era un blasfemo. Este Jesús, el Nazareno, era un blasfemo, era un mentiroso. Para muchos de ellos era un endemoniado, un loco, fanático,
que estaba en contra de Roma, porque incluso cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, y Pilato llega a la conclusión de que este hombre es inocente, la gente le reprocha a Pilato diciendo: cualquiera que se haga amigo de este hombre se hace enemigo del César, porque este hombre así mismo se llama rey, y no tenemos otro rey más que el César, más que César. César es nuestro rey. Esta gente podía pensar muchas cosas acerca de Jesús: un mentiroso, un loco, un fanático, un endemoniado, un blasfemo. Tenía muchos conceptos acerca de él, y cada uno de esos conceptos, cada una de esas ideas que tenían de Jesús fueron la base sobre la cual edificaron toda una acusación que llevó que este Jesús fuera entregado a los romanos para su crucifixión. Cuando Jesús muere en la cruz, Él muere acusado por los judíos y condenado por los romanos como un criminal. Muere como un perverso, digno de esa muerte. Los judíos y los romanos estaban de acuerdo en algo: este hombre podía ser cualquier cosa menos el Hijo de Dios, menos Dios. De esa forma muere Jesús en la cruz del Calvario. 50 días después de la crucifixión, cuando la gente está congregada después de ese evento insólito y preguntándose qué es lo que ha pasado, encuentran a 120 personas, todos ellos de origen judío, hablando en otras lenguas, hablando en otros idiomas, y algunos llegan a la conclusión: esta gente está borracha, no cesan en sus insensateces. Tuvieron la insensatez de llamar a un simple hombre el Hijo de Dios, y ahora están borrachos, están ebrios, y el apóstol Pedro se levanta sin afán de defenderse, solamente llega a una conclusión: es demasiado temprano para que estos estén ebrios. Y comienza a argumentar no acerca de lo que ellos piensan que está pasando, de la ebriedad que piensan es el motivo por qué esta gente está hablando en otros idiomas. Yo no he visto a ninguno que emborrachándose hable nuevos idiomas. No he visto a ninguna persona que, llenándose de alcohol, comience a hablar en alemán, en inglés, en portugués. Hablarán tonterías, pero en el mismo idioma. Pero no hablan otro idioma. La insensatez de esta gente llegó al punto de pensar que la embriaguez les había hecho hablar nuevas lenguas. Entiendan lenguas como idiomas, no como lo que algunos hoy llaman lenguas espirituales, que es algo extraño, sonidos sin ningún significado. No, ellos estaban refiriendo a idiomas que podían identificar, y que de hecho identificaron en el verso 9 como idiomas de los partos, de los medos, de los elamitas, de los de Mesopotamia, Capadocia, de todas estas regiones, Frigia, Egipto. Todas estas lenguas estaban ahí claramente identificadas. Esta gente está hablando nuevos idiomas que no han aprendido, los están hablando. Y la respuesta es que seguramente están borrachos. Así que emborráchate y aprenderás nuevos idiomas. El hombre sin Cristo cuando estamos sin Cristo somos estúpidos hasta decir basta. Torpes, sin freno alguno. Y esa era la actitud de aquellas personas. Se burlaban de lo que estaba pasando, no lo podían entender y lo atribuían a la embriaguez. Y el apóstol Pedro se levanta y comienza a hablarles acerca de un hombre que hace 50 días atrás habían condenado y lo habían llevado a la muerte de cruz, que era la sentencia que aplicaban los romanos a todos los transgresores de la ley romana. ¿Quién es este Jesús? Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, a este que ustedes tuvieron en poco, que ustedes menospreciaron como un blasfemo, como un criminal, a este Jesús Dios lo aprobó como Mesías. La palabra Cristo
Es la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa ungido, aquel que ha sido designado para alguna tarea especial, para algún trabajo especial. Recuerden que en el Antiguo Testamento había 3 clases de hombres que eran ungidos: los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y cada uno de ellos desarrollaba una tarea particular en medio del pueblo de Israel. El apóstol Pedro dice: este Jesús es el ungido de Dios y Dios lo aprobó. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento vamos a encontrar una cantidad seleccionada de acciones, de obras, de prodigios y de milagros que el Señor Jesús realizó. ¿Por qué las realizó? El apóstol Pedro responde en el verso 22: Dios lo aprobó y quiso demostrarlo a través de las maravillas y prodigios que hizo a través de Jesús en medio de ustedes. Jesús no era un hombre con poderes sobrenaturales que apareció una vez y comenzó a hacer lo que a él se le ocurría. El apóstol Pedro dice: cada una de las cosas que este Jesús Nazareno hizo en medio de ustedes fue por la voluntad del Padre. A través de esas acciones el Padre les estaba diciendo algo: este es el hombre que yo he elegido para salvarnos a ustedes. ¿Nota usted que las obras milagrosas de Jesús tenían un porqué? Tenían una razón. Esas no solamente eran hechas porque Jesús tenía un poder especial, eran hechas porque Dios quiso usar a Jesús, el hombre Jesús, para ser el libertador de su pueblo. Y cómo el pueblo podía llegar a la conclusión de que este Jesús era el ungido de Dios a través de las cosas que Jesús estaba haciendo. Él sanaba enfermos, Él levantó muertos, Él reprendió a los vientos y a las tempestades, y cada una de esas obras decía algo: el Padre lo ha elegido para ser nuestro Salvador. El Padre lo ha elegido para ser el Salvador. Y todo esto tiene que ver con un cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya hablaba acerca del hombre que vendría a traer el año del jubileo, el año de gran gozo para el pueblo. En el libro del profeta Isaías se habla de Jesús como aquel en quien está el Espíritu del Señor y aquel que viene a dar libertad a los cautivos y a hacer señales y prodigios en medio del pueblo. El apóstol Pedro les está diciendo: ustedes lo trataron como a un sinvergüenza, como a un criminal, como a un loco, pero este Jesús fue escogido por Dios para ser el Salvador de todos nosotros. ¿Es Jesús el Mesías? Esto es importante para nosotros, hermanos, sobre todo para nosotros que nos reunimos en el nombre de Jesús. En muchas ocasiones he dicho, muchas iglesias se reúnen alrededor de un Jesús desconocido. Muchas iglesias hablan de Jesús, hablan de Cristo, le componen cantos a este Jesús, le componen alabanzas, música, letras, le escriben a este Jesús estas letras, pero saben poco de las cosas que este Jesús hizo. Es más, no les importa lo que él haya hecho. Incluso algunos han llegado a pensar: no importa si Jesús vivió o no vivió, si hizo las cosas que dice la Biblia que hizo o no las hizo, si murió y resucitó o solamente se desmayó en la cruz y luego se levantó, o si murió y nunca resucitó. No importa, lo importante es que tú tengas fe en algo. Eso es lo realmente importante. Pero el apóstol Pedro está diciendo que no solamente es importante creer en Jesús, sino creer en el Jesús de Nazaret al cual Dios aprobó. Eso significa que no a todos Dios ha aprobado. Eso significa que hay muchas personas, hubo muchas personas en medio del pueblo de Israel que se sentían ungidos, pero que no habían sido aprobados por Dios. La historia de Israel está llena de hombres que se levantaron como libertadores de la nación de Israel, pero no todos ellos, o muchos de ellos, eran falsos libertadores porque ellos no fueron aprobados por Dios. En el verso
22, el apóstol Pedro argumenta a favor de Jesús con estas palabras. Oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como también ustedes lo saben. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, mataron por mano de inicuos crucificándolo, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Si este Jesús es el Mesías de Dios, entonces este es el único Jesús que puede salvar a los hombres. No puede haber otro. Y aquí radica la importancia de la predicación del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo y cuando Pedro predicaban acerca de la salvación, ellos no predicaban de una salvación sin base. Ellos predicaban de una salvación revelada en una persona, Jesús, el que había sido señalado por Dios para ser el Salvador del pueblo. Y aquí nosotros tenemos que hacernos una pregunta: ¿creo en el Jesús correcto? Algunas personas dicen que no es importante lo que sepas acerca de Jesús, solamente saber que Él murió en la cruz del Calvario. Pero si tú no sabes nada acerca de ese Jesús, entonces ¿en quién estás creyendo? Porque si tú no conoces a Jesús, entonces ¿sobre qué está fundada tu fe? ¿Quién es tu Salvador? No es suficiente con creer en Jesús si no creemos en el Jesús correcto. El apóstol Pedro no solamente dice: bien, hermanos, solo quiero decirles algo, ese Jesús que murió en la cruz es el que los puede salvar. Él regresa a la historia y les dice: ese Jesús que ustedes crucificaron fue el Jesús que hizo en medio de ustedes señales, milagros, el que sanó, el que levantó enfermos, el que levantó muertos. Ese Jesús que murió en la cruz del Calvario es el único Jesús que el Padre ha señalado como el Mesías, como el Salvador del pueblo. Si ustedes no creen en Él, están perdidos. ¿Notan la importancia de eso? Por eso es que nos oponemos a ese tipo de evangelización que dice: cree en Jesús, acéptalo en tu corazón. Y la persona inocente, ignorante, simple, dice: lo acepto en mi corazón. Ahora, ¿qué tipo de Jesús recibió? ¿Qué tipo de Jesús recibió? Uno que no conoce. Uno falso, por lo tanto su salvación es falsa. ¿Se da usted cuenta cuando avanzamos en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo, cuando comienza a hablar a los gentiles, les comienza a hablar de este Jesús? Y cuando ellos llegan a entender, entonces son bautizados. Porque ellos no podían creer en aquel que no habían oído. Pablo lo dice con claridad en la carta a los Romanos en el capítulo 10. ¿Cómo creerán en aquel que no conocen? ¿Cómo creerán de él si no lo han oído? ¿Se da cuenta usted cómo en el libro de los Hechos, cuando el etíope eunuco va de regreso al lugar de su residencia, se encuentra leyendo al profeta Isaías, el segundo libro del profeta Isaías, y usted me dirá: solo hay un libro del profeta Isaías. No, hay 3 libros: primero, segundo y tercero. Solo que usted en su Biblia lo tiene como un solo libro. Pero él se encontraba leyendo en el segundo libro del profeta Isaías. No estoy hablando de libros apócrifos, es el mismo profeta Isaías, dividido en 3 libros. Se encontraba leyendo al profeta Isaías y llegó a la parte donde leyó acerca del Mesías y le pregunta el etíope a Felipe: ¿de quién habla el escritor? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe le dijo: te quiero decir una sola frase, cree en Jesús y ahora bautízate.
Y comenzando desde aquella escritura, le comenzó a explicar sobre un solo hombre, Jesús de Nazaret. Y cuando el etíope llegó a entender quién era este Jesús, ¿qué dijo? Quiero ser bautizado. Se da cuenta que nadie puede ser salvo si no entiende realmente a este Jesús. Por eso es importante responder a la pregunta, ¿es este Jesús el Mesías? Porque si tú no lo conoces, no puede ser tu Salvador. Aunque muchas veces podemos colgar en las paredes de nuestras casas cuadros como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es bueno, eso es importante siempre y cuando tú sepas que Jesús lo dijo. ¿Y quién es ese Jesús que dijo esas palabras? Porque si tú no lo sabes, de nada sirve que sepas que Jesús lo dijo. Porque no conoces al Jesús que lo dijo. Esta gente tenía un concepto equivocado acerca de Jesús. Ellos lo habían crucificado como un malhechor, pero ellos tenían que entender algo. Este Jesús que ustedes crucificaron es el Mesías. Y por eso regreso de nuevo al punto. Nosotros, la iglesia de este tiempo, que tenemos una distancia de 2000 años con este Jesús, necesitamos recordar quién es Él, necesitamos conocerlo. Si realmente aspiramos a la salvación y si realmente creemos que este Jesús puede salvarnos, necesitamos saber quién es este Jesús. Y no es el Jesús de las representaciones, no es el Jesús ni siquiera del de la pasión de Cristo de Mel Gibson, que en medio de todos sus aciertos tiene un gran contexto católico. Es más bien el Jesús sacramental el que presenta Mel Gibson y no el Jesús de las Escrituras. Por eso la única forma de conocer a este Jesús es cuando tú revisas los evangelios y tú conoces a Jesús en los evangelios. No es el Jesús de los profetas actuales que dicen Jesús se me apareció y me dijo. No es el Jesús de los que tienen testimonios de que bajaron al infierno y Jesús les habló y en medio de lágrimas les dijo, vayan y cuenten a la gente que el infierno está lleno de creyentes que creyeron pero ahora están aquí. No es ese Jesús. Es el Jesús de las Escrituras. Los otros Jesús son falsos. Qué importante, hermanos, es volver al inicio de la fe, a las raíces de la fe y entender que nadie puede ser salvo si no conoce a este Jesús y que no hay otra manera de conocerlo si no es a través de su misma Escritura. No hay otra forma de conocerlo. Solo cuando comenzamos a leer acerca de su vida, hermanos, el propósito de que usted lea los evangelios no es que usted llegue a la conclusión, si Jesús sanó a una mujer que tenía 12 años de estar enferma de flujo de sangre, seguramente a mí también me puede sanar. No es ese el propósito de esas enseñanzas. El propósito es que cuando usted lee esas historias llegue a una conclusión, este hombre es el que Dios señaló para salvar a su pueblo y a mí también me puede salvar. Esa es la conclusión a la que la gente debe llegar cuando lee los evangelios. Tristemente llega a conclusiones equivocadas. El apóstol Pedro, note usted su tono histórico, él regresa a la historia para que esta gente pueda entender a Jesús. Para que esta gente pueda realmente comprender la vida de Jesús a la luz de la voluntad de Dios para con ese pueblo y entonces puedan creer en Jesús como el ungido, como el Mesías. Y para eso regresa la historia. Acuérdense de lo que Jesús hizo en medio de ustedes. Vean esas señales, vean esos milagros, vean esos prodigios con nuevos lentes. Vean que Jesús estaba haciendo algo, estaba demostrando, soy el ungido, soy el escogido por Dios para traer salvación al pueblo. Ahora, regresemos todavía unos milenios atrás, en el tiempo en el que se levanta Moisés el profeta para liberar a Israel de la esclavitud egipcia. ¿Cree usted que cualquier hombre podía levantarse y hacer lo que Moisés hizo? No. Él era judío.
esclavo. Pero ¿qué esclavo hizo lo que Moisés hizo? ¿Qué hombre podía atreverse, de entre los esclavos, atreverse un buen día, levantarse en la mañana y decir: estoy harto de esta esclavitud, mis hijos no tienen futuro aquí, mis nietos no tienen futuro aquí, nadie tiene futuro aquí, ahora mismo voy a hablar con el faraón? ¿Qué hombre se atrevería a haber hecho eso? Se levantó aquella mañana, se peinó y decidido caminó hacia el palacio real en medio de toda la guardia que estaba ahí, y mientras los hombres lo veían admirado a este esclavo, los soldados lo veían admirado, este hombre se paró delante del faraón y le dijo: estoy harto, déjame ir a mí y a todo el pueblo, no vamos a servirte más. Ese hombre hubiera muerto, ni siquiera hubiera llegado a la presencia del faraón. Pero aunque Moisés era judío, él no fue esclavo. Él era de la casa real incluso. Si usted recuerda la historia de Moisés, él fue criado en la casa real, él fue criado en la realeza de los faraones. Ahora, Moisés se para delante del faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y el faraón le dice: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? ¿Y qué es lo que hizo Moisés? ¿Quieres saber quién es el Señor? Hizo señales y prodigios. Te voy a demostrar quién es el Señor. Por esa razón la Escritura dice que Israel salió con mano fuerte y brazo extendido en medio de las señales y prodigios que Dios hizo por mano de Moisés. ¿Qué judío entre los judíos se levantó un buen día y dijo: estoy harto de vivir esclavo del pecado, ahora voy a liberarme a mí mismo y a toda mi gente de esta esclavitud? Ninguno. Pero Dios el Padre levantó a Jesús y lo aprobó delante de ellos. ¿Y cómo es que la gente podía saber que realmente este hombre podía liberar a su pueblo de la esclavitud? Por los poderes que él manifestó cuando estaba con ellos. Él demostró autoridad sobre la muerte, cosa que ningún judío podía hacer. Ninguno de ellos podía hacer. Él demostró tener autoridad sobre la enfermedad. ¿Qué judío pudo sanar a algún enfermo con el poder de su palabra? Ninguno. Él demostró tener autoridad sobre los vientos. ¿Qué judío podía haber hecho eso con el poder de su palabra? Ninguno. Pero Jesús lo hizo. Y es de este Jesús del que nos habla la Escritura, y es de este Jesús que se nos llama a creer en Él. Ahora, en el verso 36, Hechos capítulo 2, verso 36, el apóstol Pedro continúa: a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo. Él no se levantó por sí mismo, Él no se ungió a sí mismo, Él no se eligió a sí mismo. Dios lo hizo Mesías y lo demostró con las cosas que Jesús hizo en medio de nosotros. Pero también dice primero: y Dios le hizo Señor. Le dio autoridad. Le dio autoridad sobre todos nosotros. El apóstol Pedro está diciendo: le dio autoridad sobre todos nosotros, aunque nosotros lo crucificamos, aunque ustedes lo crucifican. ¿Qué significa que Jesús es Señor? Verso 24, Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él: veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está citando el Salmo 16, el Salmo 111, el Salmo 132. Son las citas que Pedro está haciendo de estos salmos que hablan sobre la entronización de Cristo. ¿Qué significa que Jesús sea Señor? Número uno, fue levantado de la muerte. Y Pedro argumenta: varones hermanos, todos ustedes saben que el patriarca David cumplió su trabajo y murió. Y su sepulcro, dice Pedro,
está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones? Que nosotros tenemos un sepulcro vacío. De hecho, es irrefutable la verdad de que Jesús resucitó, que de hecho lo único que nos queda es la tradición de que Jesús ocupó un sepulcro, aunque nadie sabe con exactitud dónde se encuentra. La iglesia del Santo Sepulcro está fundada sobre una tradición, porque no saben a ciencia cierta, con toda certidumbre, dónde está el sepulcro que ocupó el Señor Jesús. El apóstol Pedro argumenta acerca del señorío de Jesucristo en una sola verdad: la resurrección de Cristo. ¿Por qué Jesús es Señor? Porque Él resucitó. Ahora, hermanos, ¿es la resurrección de Cristo probable? Digo, ¿se puede probar la resurrección de Cristo? ¿O solo tenemos un mito? Por los testigos. ¿Es la existencia de Ignacio Zaragoza algo que puede ser probado? ¿Por qué? La historia. ¿Alguno de ustedes conoció a a Venustiano Carranza? ¿Alguno de ustedes conoció a Benito Juárez? No. Pero la mayoría de los que estamos aquí creemos que existieron. Le atribuimos la Constitución mexicana a Venustiano Carranza, las leyes de reforma a Benito Juárez. Porque es más fácil creer en un libro de historia que en lo que la Escritura dice. Las personas dicen, es imposible que Cristo haya resucitado. Quienes niegan la resurrección dicen, es imposible que Cristo haya resucitado. ¿Por qué? Porque nadie ha resucitado de la muerte. Lo que el apóstol Pedro nos está enseñando es que la resurrección de Cristo había sido anticipada ya en el Antiguo Testamento, cuando cita el Salmo 16, el Salmo 111 y el Salmo 132. Está diciendo que David hablaba acerca de la resurrección, y Pedro está diciendo, esto que David habló se ha cumplido en su descendiente. Jesús, el hijo de David, es en quien se cumple lo que David, hablando como profeta, había anunciado. ¿Es posible probar la resurrección de Cristo? Sí, es posible probar la resurrección de Jesucristo. El mismo apóstol Pedro nos habla acerca de que la resurrección de Jesucristo es un hecho conocido por la gente que estaba reunida. Verso 32, a este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ustedes saben que Jesús resucitó. ¿Cómo Pedro se atreve a decir esto si la resurrección no hubiera sido una mentira? Había más de 5,000 personas ahí congregadas. Si la resurrección había sido una mentira, probablemente 100, 200 lo hubieran creído, pero 5,000. ¿No le parece que entre esa gente podría haber levantado la mano y decir, Pedro, te estás equivocando? Nosotros sabemos dónde está el cuerpo de Jesús, a ese que tú llamas Mesías, a ese que tú llamas el Salvador, nosotros sabemos dónde está su cuerpo. 5,000 personas pudieron haber dicho, estás mintiendo.
1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hace una lista de todas las personas que habían sido testigos de la resurrección de Cristo. En el libro de los Hechos nos encontramos en más de una ocasión citando a gente que había sido testigo de la resurrección de Jesucristo. 2000 años después es muy fácil decir que Jesús no resucitó. Pero en ese tiempo, negar la resurrección de Cristo era la mayor de las insensateces, en medio de una gran cantidad de testigos. ¿Se da cuenta que la resurrección de Jesucristo es tan creíble como la existencia de Venustiano Carranza? A nosotros nos encanta, hermanos, me refiero a nosotros, los seres humanos, las personas, nos encanta visitar lugares donde se cuentan las historias. Cuando usted va a visitar algún lugar histórico y lleva a usted un guía, aquella persona le va diciendo: esta fue la casa de fulano de tal, aquí vivió hasta los 10 años y su papá fue fulano, y su mamá sultano, y sus hermanos, y en esta mesa se sentaba con su familia a comer. ¿Y qué hacemos? No creemos. Ahora, ninguno de nosotros dice: oye fulano, tú que eres mi guía, ¿tú lo viste? No. Aceptamos esos datos como verídicos sin cuestionarlos. No los cuestionamos. Pero ¿se ha dado usted cuenta cómo la historia se va actualizando? Y luego nos dicen: bueno, antes se les enseñaba que había sido así, pero ahora con los recientes descubrimientos nos damos cuenta que no, que él no vivió aquí, vivió en la casa de enfrente. A toda la generación pasada le enseñamos que era su casa, pero ahora descubrimos que no. Pensábamos que era su casa porque aquí dejó algunos de sus juguetes, pero ya descubrimos que él vivió enfrente. ¿Y qué pasa? Lo creemos. Y no es cierto que a veces hasta se abren debates en la familia porque los papás dicen: no, es que a mí así me lo enseñaron, y los hijos dicen: no, pero es que a mí ahora me lo enseñaron así. Pero cuando tú vas a la Biblia no encuentras ninguna corrección histórica. ¿Saben qué hacen las personas para negar la historicidad de las Escrituras? Simplemente no hablan de ellas. ¿Sí? Incluso en la propia historia hablan ciertos pasajes de la Biblia, incluso muchos comentan acerca de los, hablando acerca de los Dios. Sí. Todo viene de los al final la historia la de otra persona, de otra perspectiva, pero al final están sometidos a las escrituras de Dios. Así es. Incluso la ilustración es un ejemplo, ¿no? La ilustración se fomenta o se destruye porque ya no quieren seguir a las escrituras de Dios, sino quieren un nuevo... Una reinterpretación. Sí, algo diferente. Sí. Cada época es un intento de reinterpretar la historia, de reinterpretar lo que se ha dado por sentado como verdad durante generaciones. Hoy nosotros vivimos en una época donde la historia se está reinterpretando, lo conocido como relativismo, posmodernismo. Vivimos en una época donde la historia se está reinterpretando. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que a los hijos ya no se les hace énfasis en conocer datos históricos. Solamente es, ya me atrevo a pensar que la enseñanza va a ser algo así. Si tú sientes que Venustiano Carranza fue real, eso es verdad para ti. Si tú sientes que Benito Juárez es relevante para tu vida, qué bueno, eso es importante. Vivimos en la época del relativismo. Y ese relativismo se ha introducido en las iglesias. No importa si Jesús resucitó o no, lo importante es que tú lo sientas cuando te reúnes. Eso es lo importante. Lo importante es que cuando tú le cantas, sientas que Él está en medio de ti. Eso es lo importante. Si resucitó, si no resucitó, si murió a los 30 o a los 34, si tuvo 12 discípulos o no, o si Magdalena fue un simple discípulo, fue su esposa, ¿qué importa eso? Eso no es importante. Lo que importa es que cada vez que tú le cantas, lo sientas. Eso es lo importante. ¿Qué tipo de Jesús es ese?
ese Jesús no salva a nadie. Porque si ese Jesús, al que yo cuando le canto lo siento, pero no resucitó, vana es mi fe. Y sigo muerto en mis pecados. Aunque lo sienta cuando lo esté cantando. El apóstol Pedro está hablando de cosas que son reales y que nadie puede atestiguar lo contrario. La resurrección de Cristo señala a una sola cosa: Jesús es Señor. ¿Y cuáles son las implicaciones de esta verdad? Ahora, si Jesús es el Mesías, Él es la esperanza de salvarnos de nuestros pecados. Y si Jesús es el Señor, estamos obligados a someternos a su autoridad, porque la Biblia dice que su resurrección fue seguida por su entronización. Y hace referencia a la historia bíblica. El apóstol Pedro está señalando algo que no podemos pasar por alto. En el verso 32, el apóstol Pedro argumenta: a este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Si Jesús es el ungido, si Jesús lo mataron ustedes, pero el Padre lo resucitó y luego lo sentó a su diestra, dándole poder y autoridad, entonces ustedes están en un serio problema, porque ustedes se opusieron a este Señor. ¿Nota usted eso? ¿Recuerda usted no recuerdo si fue el sexenio pasado o el antepasado, cuando ya saben quién perdió las elecciones y dijo que iba a poner sus oficinas frente al Palacio Federal? ¿Recuerdan ustedes? Ahora, nosotros como ciudadanos mexicanos, imaginen que esto hubiera continuado. Ahí está la sede frente al Palacio Federal está la sede de ya saben quién, cobrando impuestos y generando su gobierno. Usted puede oponerse ahí, ¿y qué autoridad tiene para hacerle algo? Constitucionalmente, ninguna. Pero usted se opone al gobierno de los Estados Unidos mexicanos, y el representante de ese gobierno tiene toda la facultad por la Constitución de actuar en nuestra contra, ¿no es cierto? Si yo le digo a usted: yo soy el presidente de esta ciudad, y usted me obedece porque me obedece, usted se va a reír de mí y puede hacer lo que quiera, y yo no tengo la facultad para hacer algo en contra de usted. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es: si este Jesús realmente es el Señor y ustedes lo trataron como un blasfemo, pero el Padre lo ha entronizado, están en serios problemas. Porque no importa que toda la nación lo haya despreciado, el Padre lo ha reivindicado y los va a juzgar por haberlo desechado como su Señor. ¿Cuáles son las implicaciones del señorío de Jesucristo para nosotros como iglesia? Hermanos, observe lo que sucedió con ellos cuando entendieron la resurrección y la entronización de Jesucristo. En el verso 37, al oírlo entonces se conmovieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Crucificamos al que el Padre eligió como Mesías, crucificamos al que el Padre le hizo Señor. Estamos perdidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí es donde entra la predicación del Evangelio de toda la gracia. No se preocupen, Él es su amigo. Recíbanlo en su corazón. Porque lo único que Él quiere es hacerle bien a ustedes. ¿Qué les dijo el apóstol Pedro? Arrepiéntanse. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Porque al que el Padre eligió como Salvador, ustedes lo despreciaron como un blasfemo. Porque al que el Padre entronizó como Señor, ustedes lo rechazaron como un criminal. Arrepiéntanse de eso. ¿No es la misma obligación que tenemos nosotros? Que pensamos en Jesús solamente en la persona a la que podemos acudir cuando tenemos problemas. Que pensamos en Jesús como el todopoderoso que puede resolver mi problema, que puede sacarme de mi angustia, pero no pensamos en Jesús cuando nos enfrentamos a nuestra pecaminosidad, a nuestro
pecado, no pensamos en Jesús y le decimos, Señor, dame fuerza para vencer este pecado. No, en Él no pensamos. Pensamos en Él cuando ya estamos metidos en el pecado, hundidos en la desgracia. Entonces decimos, oh Señor, sácame de estas consecuencias de mi pecado. No necesita el hombre arrepentirse. Cuando solamente pensamos en Jesús como aquella persona a la que podemos acercarnos cuando estamos llenos de problemas, pero la Biblia dice que Él es algo más que eso. Él es el Mesías, el que Dios eligió para salvarnos de nuestros pecados. Y segundo, el que Dios eligió para ser el Señor de todos nosotros. Hay entonces una obligación moral del ser humano por arrepentirse, por tratar a este Jesús como la excusa perfecta para darle rienda suelta a la carne, porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos bonitas vacaciones de Semana Santa. ¿No le parece un trato indigno el que le hace la sociedad a este Jesús? Que usando estas fechas se aprovecha para todo tipo de diversiones carnales, por las cuales Jesús murió en la cruz para liberar a su pueblo de esos pecados, mientras el hombre sin Cristo le da rienda suelta a todos esos pecados que llevaron a Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que la persona está diciendo? El pecado no es tan grave. Menospreciamos esa muerte. El pecado no es tan grave. Además, Dios quiere que seamos felices, que nos divirtamos. Hay una obligación moral del ser humano por arrepentirse, y esa obligación moral está basada en lo que Jesús, lo que Dios hizo a través de Jesús. Por eso el apóstol Pablo llega a esta conclusión: si Jesús es el Señor y es el Mesías, ustedes tienen que arrepentirse. Arrepentirse de despreciar a este Salvador y de despreciar a este Señor. Ahora, ¿nota usted el cambio en estas personas? En el verso 46 del mismo capítulo 2, el apóstol Lucas escribe lo que sucede. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y con sencillez de corazón. De repente los que eran enemigos a la fe, cuando entienden que este Jesús es Señor y Mesías, se convierten en su pueblo. Hermanos, en estas fechas deberíamos recordar la seriedad de la fe a la que hemos sido llamados. La seriedad de la fe que ha sido heredada a nosotros hasta el día de hoy. Le decía hace rato, es increíble ver cómo cientos de personas aprovechan este tiempo para cualquier otra cosa menos para reflexionar seriamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No cabe duda que vivimos en una sociedad cada vez más secular. Entendamos por secular aquello que está separado de Dios, alejado de Dios, que no toma a Dios en cuenta, ni lo que Él ha hecho, no lo toma en cuenta para absolutamente nada. Noten ustedes cómo entender a Jesús como Mesías y Señor lleva radicalmente a estas personas a una transformación de todas sus vidas. Ahora sus vidas giraban alrededor de aquel a quien en primer lugar habían rechazado y llevado a la cruz. Hay fuertes implicaciones del señorío de Jesús y de su mesianismo para nosotros, los creyentes de este tiempo. Hermanos, si Jesús es el Mesías, eso significa que Él nos ha liberado de nuestros pecados, a los que hemos creído en Él. Pero también significa, si Jesús es el Señor, que nosotros estamos obligados a vivir bajo su autoridad. ¿Cree usted que a esta gente le importaba aprender la doctrina de los apóstoles y rechazaban primero a Jesús? No, si Jesús no es Señor, tú que eres su apóstol, a mí que me interesa lo que tengas que decir. Me refiero a los 12 apóstoles. Aquella gente pudo haber dicho, no nos interesa lo que ustedes tengan que enseñar. Jesús no es Señor. Si ellos podían demostrar que Jesús seguía en la tumba, entonces los apóstoles estaban perdidos.
pero ellos no podían demostrar que Jesús estaba en la tumba. Si Jesús ha resucitado, entonces la respuesta de su pueblo debe ser esta. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y estaban, verso 42, dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Todo como consecuencia de Jesús es el Señor. Cuando vemos a la iglesia de este tiempo en tanta irreverencia para aquel que confiesan como Salvador de ellos, uno debería preguntarse si realmente la iglesia actual cree en Jesús como Señor y como Salvador. Uno debería preguntarse si realmente la iglesia de este tiempo entiende el señorío de Jesucristo. Hay algunos grupos de música cristiana que nosotros nos gusta escuchar por el contenido de sus letras, aunque en algunas letras se nos pierden, se nos van. Y hace rato veníamos ahí escuchando una letra de una canción que dice: seremos la generación que grita, o somos la generación que grita y danza, o que grita y salta para nuestro Dios, algo así. Y le decía a mi esposa, como si en el Antiguo Testamento hubiera una profecía de que iba a haber una generación que iba a gritar y iba a danzar. ¿Qué les pasa por la cabeza? Como si eso fuera una declaración de ¡pum! ¡Wow! ¿Qué les pasa? Necesitamos regresar a un cristianismo serio, a un cristianismo entendido de quién es este Jesús al que le cantamos, al que servimos, al que adoramos. Necesitamos recuperar la seriedad de estos hombres que estaban dispuestos a pararse en medio de una sociedad que tenía argumentos para negar la resurrección de Jesucristo, pero con valor decían: este ha resucitado y ustedes lo saben y no pueden negarlo. Incluso cuando el apóstol Pablo se para delante de una sociedad completamente atea, o más bien si no atea, completamente idólatra como los atenienses, él les dice: ustedes saben de la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo no fue un evento ignorado. Él dice: ustedes saben de la resurrección de Cristo. Necesitamos volver a un cristianismo serio. Necesitamos regresar a un cristianismo que entienda bien quién es este Jesús del que hablamos. Desde luego que para la iglesia hay lugar para la festividad, pero esa festividad que nace de entender a Jesús como Mesías y como Señor, como Salvador de todos nosotros. Y creo que eso debe partir la diferencia entre aquellos que se llaman cristianos pero desconocen completamente al Cristo de la historia, y aquellos que nos llamamos cristianos basados en el Cristo de la historia, en el Jesús histórico, en aquel que podemos decir con toda certidumbre: sí, vivió, murió y resucitó, y hay argumentos claros para hablar sobre esto. Y todo aquel que confiese esto es salvo, y aquel que lo niegue no lo es. No aquel que confiese a Jesús, el Jesús de la ignorancia, sino el Jesús histórico. Porque ahí está la salvación, en este Jesús que vivió, murió y resucitó como una promesa del Antiguo Testamento. Así que necesitamos, hermanos, considerar nuestra fe, evaluar nuestra fe y meditar si realmente estamos en la fe, o nuestra fe está basada en un Jesús ilusorio. Hay mucha gente que dice: mira, yo lo único que sé de la Biblia es que Jesús nos ama y ya. Eso es suficiente para mí. ¿Es suficiente? ¿Realmente es suficiente? Si fuera así, ¿para qué los argumentos de Pablo? ¿Para qué los argumentos de Pedro? ¿Para qué la lucha contra el paganismo de estos apóstoles? ¿Para qué?
si lo único que hay que saber es Jesús te ama? ¿Para qué el combate de los reformadores? ¿Para qué la transmisión de tanta historia de la iglesia cristiana? ¿Para qué tanto sufrimiento y para qué tanta lucha? Si lo único que basta es decir Jesús te ama. Si lo crees, estás del otro lado. Y si no, pues trata de creerlo para que estés del otro lado. ¿Para qué tanta sangre derramada por hombres? E incluso para qué este Salvador derramó su sangre, si lo único que el mundo necesitaba era una frase corta: Jesús te ama. No nos conformemos. Adoremos con entendimiento. Adoremos con sensatez a aquel que se ha revelado a todos nosotros. Hermanos, inclinen su rostro y vamos a hacer una